Bueno, en esta clase vamos a ver tres elementos que son muy relevantes a la hora de hablar en demografía. Estos son natalidad, mortalidad y fecundidad. Primero decirles que demografía es un estudio propio y no es epidemiología, no se deben confundir. Pero digámoslo así, son como primos, ¿ya? Pero no son lo mismo. Por lo tanto, se nutren mutuamente. Segundo, la demografía es el estudio de los cambios de la población en contexto biológico, social, siempre con una mirada temporal y espacial. Es decir, estudia las poblaciones, cómo se componen biológica y socialmente, hombres, mujeres, quienes se casan versus los que no se casan. Y con una mirada temporal espacial quiere decir con en un lugar X, un territorio determinado, y además en un momento de tiempo determinado, 2020 versus 2015, etcétera. La idea de la demografía es poder ir comparando, por lo tanto, tanto territorios como espacios temporales. ¿Qué componentes son parte de la dinámica demográfica? La fecundidad, la mortalidad y la migración, ¿ya? Cosas que vamos a ver más adelante, pero para empezar, quiero que tengan como concepto que nacer e inmigrar va a sumar a una población, versus que morir y emigrar van a restar a la población. Puntos claves que vamos a tratar en esta clase son demografía y las variables demográficas. Vamos a hablar de natalidad y la vamos a diferenciar de fecundidad. También vamos a hablar de fecundidad y de la tasa global de fecundidad. Hablaremos de un concepto que es súper importante y que necesito que lo memoricen, que se llama transición demográfica y que hace referencia a esto, las tendencias que se van provocando o los cambios de tendencia que se van provocando en la población, para finalizar con factores que condicionan a la fecundidad, es decir, por qué la fecundidad podría verse alterada, y el concepto de mortalidad. Estos son los contenidos y resultados de aprendizaje. Esta noticia demuestra que las tendencias poblacionales en Chile hay más muertes, menos nacimientos y matrimonios. Entonces uno esperaría que el país se fuese achicando, porque si hay más muertes, si hay menos nacimientos, uno piensa, entonces la población va a achicarse. No, no nos mantenemos nuestra masa poblacional en gran medida gracias a la inmigración. Por lo tanto, la cantidad de población también depende de ese último factor que les menciono. Todos los países requieren conocer información estadística de diversa índole y también necesita interpretarla, ¿ya? Para eso está la demografía, que proporciona una visión de una situación poblacional en una sociedad, aportando datos de evolución temporal, por ejemplo, o en tendencias de tiempo, y que puedan verse afectadas por factores sociales, económicos, políticos, ¿ya? Por ejemplo, en Venezuela hay una tasa migratoria alta debido a factores sociopolíticos y económicos. Estados Unidos, por ejemplo, también tiene un componente migratorio fuerte. Reciben muchos migrantes porque también hay un factor sociopolítico y económico detrás. Entonces, esos factores son los que contribuyen a estos cambios y que también se pueden ver afectadas por la fecundidad, mortalidad, migración. China, por ejemplo, tiene una lógica de máximo un hijo por mujer. Eso ataca sus niveles de fecundidad. Países como México tiene una alta tasa de mortalidad debido al narcotráfico. Y así, podemos ver diferentes países que son azotados, entre comillas, por estos cambios
debido a cómo se trasunta la fecundidad, mortalidad y migración. Por lo tanto, esta imagen demuestra todo lo que va llevando a cabo una población y cómo ese territorio se ve afectado en su tamaño por la mortalidad, por la fecundidad, por la migración, por ejemplo. Entonces, la demografía es el estudio estadístico de las poblaciones humanas según su estado y distribución en un momento determinado o según la evolución histórica. Aquí podemos ver que países que están más oscuritos tienen mayor población versus países que están más claros que tienen menos población. Demografía, entonces, es la ciencia que estudia la población humana en un continuo cambio y considera estos ámbitos que les presenté, que eran cuantitativo y cualitativo. ¿Ya? El cuantitativo tiene que ver con el estado, el tamaño, y cualitativo con la dinámica, es decir, aquellos factores cualitativos que pueden estar afectando a lo cuantitativo. Lo importante de esta disciplina, la demografía, radica en que la información que aporta es fundamental para diseñar políticas públicas asociadas a los posibles cambios o a las tendencias que tienen. Por ejemplo, se sabe que la población chilena está envejeciendo. En consecuencia, hay que trabajar fuerte y hay que diseñar una política pública apropiada para las futuras generaciones donde va a ser muchos más población mayor que la población joven. Por lo tanto, hay que pensar en pensiones, hay que pensar en la nueva esperanza de vida, hay que pensar en la edad de jubilación, etc. La demografía requiere de la observación, el registro y la recolección de eventos que van ocurriendo. Generalmente esto se hace gracias al Instituto Nacional de Estadística que proporciona estos datos. Entonces la demografía estudia el estado de la población, que incluye su tamaño, distribución territorial, la estructura por sexo, edad, y la dinámica de la población, por otro lado, en términos de fecundidad, mortalidad, migración. Es decir, los que nacen, mueren y migran, tanto sea inmigración o emigración. Ahí tienen el estado de la población y la dinámica de la población. Como les comentaba, la demografía es útil para el diseño de políticas públicas, puesto que esta ciencia define la composición y cambio de la sociedad y marca tendencias que permiten adecuar el diseño al ritmo de lo que pasa en la sociedad. Esta es la dinámica demográfica. En rojo, los tres elementos centrales que van dañando, por así decirlo, la estructura y tamaño poblacional. Lo repito, fecundidad, mortalidad, migración. ¿Ya? Y la evaluación futura se hace a partir de proyecciones de estas. ¿Cuáles definamos cada una de ellas? Particularmente la fecundidad es el número promedio de hijos por mujer en edad reproductiva. Entiéndase edad reproductiva de la mujer de 15 a 49 años. ¿Ya? Mortalidad, por otro lado, el número de muertes o defunciones totales producidas en una población determinada, en una fecha determinada. Y migración, por otro lado, es el desplazamiento que implican traslados de la residencia habitual y del estilo de vida de las personas, y que puede ser tanto de salida a entrada, vale decir, emigración e inmigración respectivamente. La urbanidad se define como un conjunto de viviendas concentradas con más de 2.000 habitantes o entre 1.001 y 2.000, con el 50% o más de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias o terciarias. Se entiende por actividad secundaria o terciaria, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo con ustedes. Mi trabajo es una actividad de tipo secundaria o terciaria. La actividad primaria es aquella que va en busca de la materia prima, por ejemplo, recolectar frutas, verduras, eh, el proceso de minería. Esas son actividades primarias porque tienen el foco en la materia prima. ¿Ya? La urbanidad, como precepto o como concepto, implica que las poblaciones están más sedentarias y tienen un hábitat reconocible en el que habita mucha gente.
Por lo tanto, la urbanización es un proceso de disminución del crecimiento de la población y se produce en el marco de un fuerte proceso de urbanización regional. ¿Ya? Actualmente en Chile tenemos más porcentaje urbano que rural, y la tendencia demuestra que el porcentaje rural a través del tiempo ha disminuido. Por lo tanto, es esperable pensar que de aquí al futuro la urbanización se va a comer al sector rural. Aquí lo pueden evaluar. En 1992 había un 16,5% de la población rural, y ahora en el 2017 un 12,2%. Juliana, dígame. Profe, una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Resulta que usted mencionó que en la urbanización era un proceso de disminución. ¿Por qué sería de disminución si, por ejemplo, si usted me dice urbanización, yo me imagino como la construcción de más edificios, lugares que puedan habitar más personas y para mí significaría como que va a crecer, no que va a disminuir? ¿Me podría explicar eso, por favor? Sí, es que yo creo que dije eso. Quizás me escucho mal o yo tuve un lapsus y lo dije mal. Pero lo que crece es la urbanización. La tendencia demuestra que crece la urbanización. El Ah, rural ya. se va achicando. Ya, ya, para ¿Ya? entender. Ya, sigo. Muchas gracias. De nada. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen la población urbana en el mundo. Nos damos cuenta eh, que en los colores más oscuros está el porcentaje de la población que vive en ciudad. ¿Ya? Vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en Islandia, en Japón o el mismo Argentina y Uruguay, la población está concentrada en las zonas urbanas. No quiere decir que estos lugares no tengan sectores rurales, ¿ya? Sino que la población ha preferido vivir en sectores urbanos por sobre los rurales. Chile, por ejemplo, alcanza un 75 y 90. ¿Ya? Y aquí en los países del África subsahariana, por ejemplo, hay un gran porcentaje de su población vive en entorno rural. ¿Ya? Países como la India también, sudeste asiático. Entonces, ¿dónde está el mayor porcentaje de ruralidad en Chile? Bueno, podríamos decir que el porcentaje rural en Chile alcanza como su máxima en la región de Ñuble, en la región de la Araucanía. Por ahí está lo más rural de Chile. Es más fácil encontrar población en sectores rurales. ¿Ya? Versus la región metropolitana que casi no tiene población rural. Este es el porcentaje de personas de 25 años o más según nivel educacional del último año aprobado de educación. Este como componente habla también de urbanidad y ruralidad. ¿Por qué? Porque está asociado estadísticamente que la urbanidad o vivir en sectores urbanos implica que las personas alcancen niveles educacionales más altos respecto a vivir en ruralidad y alcanzar niveles educacionales más bajos. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que el porcentaje de personas mayores de 25 años va creciendo y se va achicando que es el nivel de la básica. ¿Ya? Este es el promedio de años de escolaridad de población de 25 años o más. Nos damos cuenta que, por ejemplo, en 1992 no había mucha diferencia entre hombres y mujeres y años de escolaridad alrededor eran 8. ¿Ya? Ustedes saben que mínimo debiese ser 14. ¿Ya? Si ustedes cuentan de primero básico o cuarto medio son 14, entonces en promedio la gente llega hasta octavo básico, si es que. Para luego ahora estamos alcanzando en 2017 el 11,05. Es decir, nos estamos acercando a ese número que es 14. ¿Por qué es importante esto? Porque también la educación puede estar afectando. Creo que leí un par de comentarios ustedes que hicieron en el foro.
y factores que podrían alterar la fecundidad, está la educación, por supuesto que sí. Y a más educación nos podemos encontrar menos fecundidad, ¿ya? Precisamente la fecundidad de la mujer inactiva ha sido superior a la de activa, ¿ya? Es decir, una mujer que trabaja eh, tiene menos nivel de fecundidad en términos demográficos versus una mujer activa. Entonces, en los últimos 20 años, en Chile, la mujer se ha visto enfrentada a disyuntivas entre el rol materno y su desempeño eh, económico o su participación en el mercado laboral. Por lo tanto, ha visto, y la demografía ha notado, cómo la mujer ha pospuesto la edad materna, llevándola más tardíamente. En las mujeres activas, los cambios de la fecundidad entre edades han sido mínimos, ¿ya? O sea, si ustedes toman a las mujeres activas de los años 90 y las mujeres activas de ahora en nuestros años, no hay mucho cambio en las edades de fecundidad y en los niveles de fecundidad. Y por último, el nivel específico de fecundidad de las madres inactivas, es decir, mujeres que no trabajan, entre 20 y 24 años descendió de un 18% en los años 80, y en el periodo 1992 al 2000 aumentó el 24%. Es decir, ha sido fluctuante en ese sentido. Otro componente importante es la migración. Este es el número de extranjeros en Chile según región del país. Nos damos cuenta que en Chile, probablemente, si es que este censo estuvo bien hecho, pero es el único dato que tenemos, hay cerca de 1.119.000 migrantes. Y acá podemos ver el porcentaje de extranjeros por región. Nos damos cuenta que el mayor porcentaje de la población, en términos regionales, por ejemplo, eh, de su nivel demográfico, es decir, el número de la población, donde hay más porcentaje de migrantes, es en Antofagasta. Perdón, en Tarapacá y en Antofagasta. Esas son las ciudades las regiones, perdón, donde hay más porcentaje de migrantes versus población general. ¿De dónde vienen los residentes extranjeros en Chile, según el censo del 2017? Bueno, principalmente de Perú, ¿ya? Cerca de 266.000 peruanos viven en Chile, secundados por colombianos y en tercer lugar Bolivia. Venezuela ha pegado Venezuela está en tercer lugar con el 12%. Por lo tanto, este censo del año 2017, esperamos que hagan uno pronto. Se espera que el 2022 se realice un censo, o si no, en el 2027 podríamos marcar también cambios en términos demográficos. Si se fijan, 1.119.000, y si es que nosotros somos alrededor de 19 millones de habitantes, tampoco es tanto, es como quizá el 5% de nuestra población, ¿verdad? No es tanto versus países, por ejemplo, europeos o Estados Unidos, donde las tasas migratorias son mucho más altas. Pasa que acá probablemente se note más porque es primera vez que recibimos con tanta fuerza el componente migratorio. Y en este gráfico podemos ver la pirámide poblacional de las personas extranjeras. Nos damos cuenta que el perfil del extranjero que llega a Chile está acá, entre los 25 y 29 años. Ahí está como la gran masa, ¿ya? Probablemente personas que quieren cambiar o que salen de su país en busca de oportunidades y están en una edad que es la de económicamente activa, por lo tanto trabajan, ¿ya? Y luego lo secunda esta etapa, que es la de 30 a 34 años. Entonces, cerca del 60% de la población migrante está entre los 20 y 39 años, lo que
lo que llega a sumar a la fuerza de trabajo. Respecto a la migración internacional, el porcentaje de inmigrantes ha aumentado de 0,81% en 1992 a 4,35% en 2017, lo que representa un cambio brusco, pero en sí el número en sí mismo, 4,35, no es tan alto versus países desarrollados, por ejemplo. Bueno, y respecto a los nacimientos y la migración, nacimientos en Chile se registraron 244.670, de los cuales 11.236 correspondían a hijos de madre extranjera, lo que es un 4,6 del total de nacidos vivos del país. ¿Ya? En la región metropolitana se registraron 101.087 nacidos vivos y 6.576 fueron de madre extranjera, ¿ya? Con un 6,5%. La comuna donde hay más nacimientos de madres extranjeras es Independencia, que de 100 recién nacidos, 32 eran de madre extranjera. Bueno, dejando ese tema de la hora, voy a presentarles esta definición que se llama densidad de la población, que es la población que habita en una zona por unidad de superficie territorial en dicha zona. Básicamente es una división, ustedes toman el número de habitantes en un tiempo y territorio, por ejemplo, en Viña del Mar viven 500.000 personas y lo dividen por el número de kilómetros cuadrados del territorio. ¿No? Eso se divide y lo amplifican por una constante. Esa constante puede ser 1, 100, 1000, da igual. Pero el resultado les va a dar personas por kilómetro cuadrado. Eso es lo que hace esta fracción. El K es un amplificador que puede tomar cualquier valor. En general es 1000. ¿Ya? Según las estadísticas vitales de Chile del 2015 y en la última actualización, es un anuario donde entrega datos valiosos sobre la población chilena y permite analizar los cambios sobre el crecimiento, tamaño y composición demográfica del país. Y se realiza en forma conjunta con el Servicio del Registro Civil, que es además el Ministerio de Salud y el INE. Las estadísticas vitales nos entrega qué pasa con los matrimonios, ¿ya? Y nos menciona que hay en 2015 61.744 matrimonios en Chile. O sea, diariamente se casaban habían 169 matrimonios, lo que está marcando una disminución, ¿ya? Una disminución del 5%. Y también hay cambios en la dinámica de formación de pareja. Por ejemplo, entre el año 2002 y 2015 aumentó de 25 a 30 años en el caso de las mujeres, es decir, las mujeres ya no se están casando a los 25, sino que se casan a los 30 años promedio. Y los hombres subió de 30 a 32 años en promedio. Vale decir ustedes, si es que la demografía trata de ser representativa, pero en términos generales, no particulares, pero en promedio, si yo tuviese que apostar, apostaría que ustedes, si se casan, las mujeres se van a casar de aquí a cuando tengan 30 o 35 años más. En el caso de los hombres se van a casar quizá a la misma edad, pasadito los 32. ¿Por qué? Porque la tendencia demuestra que la edad está aumentando. Eso es lo que intenta hacer la demografía, predecir lo que va a pasar para generar políticas públicas en torno a ese problema. La tasa bruta de nupcialidad, que es el número de matrimonios por 1000 personas, se redujo de 8,1 a 3,9. Y el 2015 arrojó 3,4, es decir, cada vez menos personas se casan. Aquí vemos los matrimonios por grupo de edad. En general, el grueso de los matrimonios está acá, entre los 25 y 29 años. Y los secunda 30 a 34 años. Pero igual hay un par que se casa a los 15 a 19 años. Pero son los menos. Ahora vamos a hablar de natalidad. La natalidad, que en la literatura la pueden encontrar como birth rate, es la frecuencia de los nacimientos vivos en una población determinada. Siempre esto va en contexto. Población determinada, en un territorio determinado y en un tiempo determinado. Es bueno ponerle su apellido. Y se calcula convencionalmente
como el número anual de nacidos vivos por cada 1000 habitantes. ¿Ya? ¿Y cómo se confecciona? Entonces tomo el número de nacidos vivos en un tiempo determinado y en un territorio determinado, y lo divido por la población total en el tiempo determinado. Entonces la tasa de natalidad habla de número de nacidos vivos en el numerador y abajo población total, incluido hombres, todo el mundo. Todo el mundo va abajo y se multiplica por 1000. ¿Ya? Aquí les dejo links para que vean cómo está la tasa de natalidad en países. Entonces, esta tasa de natalidad explica y se interpreta, por ejemplo, si se producen 35 nacimientos al año por cada 1000 individuos, entonces la tasa de natalidad es de 35. Eso quiere decir que por cada 1000 individuos se producen 35 nacimientos. Las poblaciones pueden subdividirse, es decir, yo puedo ajustar esta tasa, no sé, por ejemplo, a antes de la pubertad, antes de la menopausia o después de la menopausia. Puedo ir jugando con, que se llama ajustes de tasa, en la población que quiero estudiar. Cuanto más joven es una población, más rápido crece, porque la tasa de natalidad es mayor y la tasa de mortalidad es menor. O sea, la natalidad crece, la mortalidad es más chica, entonces va creciendo la población. Pero cuando la tasa de natalidad se expresa en grupo de edad, se denomina tasa de natalidad estandarizada o ajustada, que es distinta a la bruta. La bruta es como todos los nacimientos y toda la población. ¿Ya? Por eso se dice tasa bruta de natalidad, porque es todo de todo. Pero estandarizada o ajustada es porque hicieron un ajuste, por ejemplo, por grupo etario, ciertas edades. Acá tienen los países según tasa de natalidad, según el año 2017. Nos damos cuenta que los países de Europa, por ejemplo, son los que tienen tasas de natalidad más bajas. Por lo tanto, son sociedades que se achican y por lo tanto el componente migratorio es importante. Corea, Japón también pasa lo mismo. Y en cambio hay países que su tasa de natalidad es muy alta, por ejemplo, las zonas del África. Aquí tenemos, por ejemplo, a Bolivia, que está en verde, que también tiene una tasa de natalidad importante. Nosotros estamos acá. Ahora nos vamos con mortalidad. Mortalidad es morir, ¿ya? Y es la frecuencia del número de defunciones o muertes ocurridas en una población, en un territorio y un periodo determinado. Siempre recuerden esos apellidos, ¿ya? Nunca van solitos. La tasa bruta de mortalidad es la frecuencia con que ocurren las defunciones en un periodo y espacio determinado, siempre por cada 1000 habitantes. ¿Ya? Tiene ventajas porque es rápida de confeccionar. Yo tomo todas las muertes y lo divido por la población total. Pero tiene desventajas porque no es específica, entonces no sé por qué causas de muerte, por ejemplo. Si yo evalúo la tasa bruta de mortalidad, tal como está, por ejemplo, para COVID, en distintos países, sería poco riguroso, porque no tengo la causa de muerte específica para cada uno, sino voy a tener el total de muertes. Por lo tanto, no es tan rigurosa, pero es rápida. ¿Ya? A efectos de estudio es súper rápida. Aquí podemos verla, número de funciones en un tiempo y área determinada, dividido la población total en un tiempo y área determinada, multiplicado por 1000. En este mapa podemos ver la tasa de mortalidad, donde es más alta, aquí, en los países del África, pero también en Rusia. O los países de Europa oriental. La tasa de mortalidad en sí no es especialmente informativa o muy informativa, porque no tiene en cuenta composición por edad, sexo o causa de muerte. Por lo tanto, tiene esa debilidad a la hora de querer compararse con otras poblaciones. Pero, si se ajusta la tasa de mortalidad
por edad y sexo, o por causas de muerte específica, ahí podría ser más utilizado en la literatura demográfica para comparar poblaciones, ¿ya? Los ajustes siempre hacen más fácil las comparaciones y rigurosas por lo demás. Tercer concepto y final, fecundidad. Y para fecundidad hay una tasa que se llama tasa global de fecundidad, TGF, que es un indicador que evalúa la fecundidad. Y la tasa bruta de natalidad hace referencia a un concepto distinto al de fecundidad. Por lo tanto, no confundirlos, ¿ya? Chile ha sufrido grandes cambios en torno a la tasa global de fecundidad dentro de un proceso que se llama transición demográfica. Por lo tanto, la población chilena está inmersa en un proceso de envejecimiento demográfico. ¿Y por qué? Porque pasan dos cosas de forma coincidente. Desciende la fecundidad, hay menos hijos por mujer en edad fértil, y lo segundo es que aumenta la esperanza de vida. Entonces envejecemos como población. La fecundidad no se debe confundir con natalidad, vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque la fecundidad se define a la capacidad de reproducción de una población y usa como denominador a las mujeres en edad fértil, ¿ya? Que para efectos demográficos se define como mujeres entre 15 y 49 años. Si por ese motivo existe una mujer de 15 a 49 años que es infértil, el conteo se hace igual para efectos demográficos, ¿ya? No ve el caso a caso, sino que hace un estimativo de la población total. ¿Por qué? Porque piensan que así también se compensa el hecho de que existan nacimientos en mujeres antes de los 15 años y después de los 49. ¿Ya? Para efectos demográficos de estudio, se entiende que la fecundidad se relaciona directamente con la edad. Por lo tanto, repito, la tasa global de fecundidad expresa el nivel de fecundidad, que es el número promedio de hijos que ha tenido cada mujer al concluir su periodo fértil. ¿Ya? Entonces, tasa global de fecundidad, su fórmula es número de nacidos vivos en un tiempo determinado, dividido número de mujeres en edad fértil de 15 a 49 años en un tiempo determinado, y todo eso se multiplica por 1000. Entonces, a partir del pasado y el presente de este indicador se puede elaborar hipótesis de cómo se va a comportar y si vamos a tener más o menos población en el futuro. ¿De dónde sacamos la info para esto? En general de los censos. Entonces podríamos hablar, ya que sabemos el concepto de fecundidad, de otro concepto más específico que se llama fecundidad adolescente. La fecundidad adolescente es la frecuencia de los nacimientos vivos aportados por mujeres en edad fértil menores de 20 años. Entonces, la división es el número de hijos vivos provenientes de madre adolescente en población femenina de 15 a 19 años. Y el resultado se multiplica por 1000. Es decir, es lo mismo que lo anterior, pero ahora solamente cuento los nacidos vivos de mujeres de 15 a 19 y lo divido por la población de mujeres de 15 a 19. La tasa de fecundidad adolescente ha disminuido. En el 2010 era 53,5 y en el 2017 es 27,3. O sea, ha disminuido, pero tampoco tan fuerte como lo deseamos. Punto clave de esto es que la tasa de fecundidad adolescente en un país desarrollado debe ser cercana a cero. No es normal, o sea, no podemos normalizar, no podemos verlo como un buen resultado en términos sanitarios que un adolescente tenga un hijo. ¿Ya? No estoy diciendo que sea algo malo, sino que como sociedad, como política pública, tenemos todo un diseño implementado para que eso no ocurra. Preguntan en el chat, entonces, ¿fecundidad es la fertilidad de las mujeres en edad fértil? Porque si tomamos solito el concepto, al menos yo pensé en que se refería a las gestaciones que no se fecundaron, pero que aún no nacían. No, fecundidad hace referencia a los nacidos vivos, nacimientos vivos. Ese es el numerador. Y abajo en el denominador, mujeres en edad fértil, 15 a 49 años. ¿Ya? ¿Quedó claro ahí? Para que me diga, por favor. Mientras sigo.
La diferencia entre natalidad y fecundidad es la siguiente. Atención. En natalidad, usted toma todos los nacidos vivos y los divide por la población total. Cuando digo población total es que incluye hombres, incluye todas las personas que viven en el territorio. Cuando habla de fecundidad, son los nacidos vivos también, pero se divide por el total de mujeres de 15 a 49 años. Esa es la diferencia. ¿Ya? De nada. Transición de la fecundidad es un concepto que abarca varios fenómenos. Primero, natalidad. Y por eso era importante que esta pregunta en el chat, que pudo haber sido un palo blanco, pero no era palo blanco. Su compañera preguntaba por fertilidad y que no es necesariamente lo mismo que fecundidad. Ya, lo voy a explicar. Natalidad es el impacto de los nacimientos en la estructura de la población. Fecundidad, por otro lado, es la capacidad efectiva de una mujer para tener hijos. La fertilidad es la capacidad fisiológica de concebir y tener un hijo nacido vivo, que es distinto. Por ejemplo, ustedes son fértiles, pero no necesariamente han alcanzado fecundidad. O sea, tienen su capacidad fisiológica para concebir, pero aún no tienen un hijo, efectivamente. O quienes sí cumplen con ambas, es decir, son tanto fértiles como fecundas, por así decirlo. Por lo tanto, no confundir esos conceptos. Y fecundabilidad es la probabilidad de una mujer con pareja de concebir en cada ciclo menstrual. Entonces, todos estos fenómenos se juntan, además de la edad promedio de las primigestas, que es cada vez más tardía, y la fecundidad adolescente, para darnos una muestra de qué está pasando con la fecundidad y cómo evoluciona. Entonces nos damos cuenta que en el periodo del 92 al 2017 la fecundidad tiende a la baja, pero tiene oscilaciones. Este es un fenómeno común en los países de baja fecundidad, por lo tanto va a tener en el futuro un comportamiento a la baja y oscilante, es decir, de repente va a bajar y de repente va a subir un poquitito, pero luego va a volver a bajar. No va a ser una baja sostenida. La paridad media es el número promedio de hijas o hijos que han tenido las mujeres a lo largo de su vida fértil. Por ejemplo, mi mamá tuvo 4 hijos, entonces su paridad media es 4. ¿Ya? Y yo si veo a otra mamá que tiene un hijo y otra mamá que tiene 2 hijos, entonces entre las 3 hago un promedio de cuánto fue su paridad media. Finalmente, el promedio de hijos que las mujeres han tenido a lo largo de su vida fértil, de 15 a 49 años, se ha reducido en el tiempo. ¿Ya? O sea, además, los hijos que han tenido las mujeres ha disminuido. Por lo tanto, la tasa global de fecundidad en el 2017 fue de 1,68. Eso quiere decir que hay 1,68 hijos por cada mujer que tiene entre 15 y 49 años en el año 2017. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, hay una tasa que inventó alguien que se llama tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es una constante, ¿ya? El número es 2,1. La tasa de reemplazo se referencia a que cada mujer, más bien, que todas las mujeres de 15 a 49 años debiesen tener 2,1 hijos, lo que permite asegurar el reemplazo generacional. ¿Ya? Actualmente Chile no llega a ese número, por lo tanto, es de esperar que si no existiese migración, la población se achique, por cuanto no se logra la tasa de reemplazo generacional, que es 2,1. Profe, ¿por qué es ese número 2,1? ¿Es al azar? No, no es al azar. Si ustedes lo piensan, es 2,1 porque cada mujer debe tener 2,1, debe tener, digo yo, pero es solamente algo demográfico. Debe tener para efectos de estos 2,1 para reemplazarse a sí misma y a y al progenitor de este embarazo. Entonces, si esas dos personas se mantienen en el tiempo, generacionalmente, ¿ya? El hombre no puede concebir, entonces la mujer tiene que, para efectos demográficos, repito,
mantener ese número en 2,1. Todo lo que esté por debajo implica reducción del tamaño poblacional, sin el efecto migratorio, por supuesto. El número promedio de hijos por mujer muestra una tendencia creciente a medida que avanzan los grupos de edad, hasta alcanzar un máximo de 2,33 en el grupo de 45-49 años. Es decir, cada vez está sucediendo que las mujeres atrasan su embarazo, y a la vez que lo atrasan, están teniendo más hijos en etapas más tardías de la vida. Esta baja se puede constatar a partir del aumento de 35% en la cantidad de mujeres en edad fértil sin hijos durante el 2002 al 2017. Entonces, como le dije, la cifra que equilibra la población entre generaciones es de 2,1 hijos por mujer promedio. Eso logra una pirámide poblacional estable. Bueno, ahí está explicado por qué es 2,1. Y de acuerdo con la experiencia de otros países en similar situación, se espera que Chile tenga un leve repunte de la fecundidad a partir del 2029, pero va a estar por debajo del 2,1. Es decir, no alcanzaríamos a llegar a ese número mágico. Por lo tanto, nos achicaremos de no mediar componentes migratorios. Aquí lo pueden ver. Hay una caída y luego la proyección demuestra de que se va a mantener y va a ascender poquitito hasta el año 2050 está hecha esa proyección. Este es el promedio de hijos por mujer de 15 a 49 años, también llamado paridad. No sé por qué dice ahí paridad, pero el término es paridad. Paridad media, según grupo de edad. Aquí podemos ver los números de hijos. En promedio, en el censo del 2002 había 1,6 hijos por mujer, y ahora hay 1,3. Esa es la paridad media. ¿Ya? O sea, de las mujeres que de 15 a 49 años, ¿cuántos hijos tienen en promedio? Tienen 1,3 según el último censo. Tienen un hijo y la cabecita de los brazos de otro, por así decirlo. Este es el porcentaje de mujeres sin hijos según edad. Vamos viendo detalles, por ejemplo, mujeres sin hijos al final de la vida, en el 2002 habían 9,6, en el 2017 hay 8,1, es decir, han bajado. Pero en este grupito que va del 20, 25 a 30, 34 años, hay un fenómeno que la probabilidad de encontrar mujeres sin hijos aumenta. ¿Ya? Entonces, en el año 1960, cuando estaban vivos sus abuelitos, la tasa global de fecundidad era de 5,5. Actualmente, en el año 2017, de 1,68. Desde el año 2001, nos encontramos por debajo del nivel de reemplazo generacional. Y entre 1990 y 2005, el número de nacimientos anuales disminuyó un 25%. ¿Ya? Es decir, antes teníamos casi 309.000 nacimientos, ahora 244.000. ¿Qué pasó acá? Perdón. Vamos acá. Esta es la evolución de la tasa global de fecundidad y la tasa específica de fecundidad adolescente. Lo importante de esto es que al principio ambas tasas, en morado la tasa global de fecundidad y en amarillo la específica para adolescentes. Al principio eran como muy normales, pero la tasa global de fecundidad empieza a bajar drásticamente, pero con la fecundidad adolescente no ha bajado idénticamente a esta. Eso quiere decir que no estamos llegando todavía al mundo adolescente con fuerza para que disminuya su tasa específica de fecundidad. Ahora, políticamente, alguien me podría decir,
pucha, pero es que si bajamos además esa tasa, nos vamos a quedar casi sin hijos. Es decir, eh, la tasa global de fecundidad ya sería menos de 1 probablemente, si no fuesen por los adolescentes. Pero por otro lado, no podemos pensar de que los adolescentes se tengan que llevar el trabajo del reemplazo generacional. Por lo tanto, ahí hay una disyuntiva bien fuerte en cómo nos achicamos como población, uno, y envejecemos, con todo lo que trae como consecuencia eso. Y segundo, ¿qué pasa con los adolescentes? Que no podemos llegar fuertemente a ese mundo para que disminuyan su tasa de fecundidad. Uno de los motivos por los cuales está nuestra profesión es para ir precisamente al mundo adolescente, con la ficha clave, con una serie de instrumentos. La educación sexual en colegio, que supuestamente se imparte y que supuestamente es buena, pero no estamos siendo capaces de llegar a ese mundo adolescente para que puedan a lo menos posponer para después de la adolescencia sus embarazos. Esta es la edad media de madres al primer hijo nacido vivo. Antes, por ejemplo, era normal o era dentro del promedio cumplir 22 años y tener tu primer hijo. Actualmente está cerca de los 25 años eso. ¿Cuál es la realidad latinoamericana en términos de tasa global de fecundidad? Bueno, ¿por qué se sale esto? Ahí sí. Bueno, Bolivia tiene uno de los más altos y Cuba tiene, incluso está más bajo que nosotros. Así de dispar es la realidad latinoamericana en términos de tasa global de fecundidad. Y la realidad mundial de... otra vez. La realidad mundial de la tasa global de fecundidad, estos son los países con más bajos niveles de fecundidad. 1,24 Portugal, por ejemplo, más bajo. Por lo tanto, entiende que Portugal se está achicando. Y uno esperaría como política pública Portugal favorecer la migración, por ejemplo. Concepto importante de la fecundidad por edades. Se refiere al grupo de edad cuya tasa de fecundidad representa el mayor aporte porcentual de la fecundidad. Siempre esto entre 15 y 49 años. Entonces acá encontramos tres clasificaciones, que es la cúspide temprana, T de temprana, si es que el mayor porcentaje porcentual de la fecundidad está en mujeres de 20-24, cúspide tardía, si el aporte lo hacen de 25-29, mujeres de 25-29, y cúspide dilatada, si el aporte porcentual a la fecundidad total es similar entre las edades de 20-24 y 25-29. Temprana, el grueso de la fecundidad se lo llevan las mujeres de 20-24. Tardía, el grueso se lo llevan las mujeres de 25-29. Y dilatada es porque la curva está en ambos ejes, tanto en el 20-24 como 25-29. ¿Ya? Súper simple. ¿Qué factores están asociados a la actual tasa global de fecundidad? Bueno, la urbanización, como les mencioné, el encarecimiento de la crianza de los hijos, ahora que estamos en un periodo de inflación, la gente lo piensa 2 veces antes de embarazarse. Mayor nivel educacional de la madre, eso implica más conocimiento, probablemente también aumenta el acceso y la información. O también puede ser religión o la cultura. Mayor tecnología, acceso a información, o el sistema de control de natalidad, mayor oportunidades de empleo y el desarrollo de los países. Yo les dije en algún momento que se podían ajustar las tasas. La tasa de fecundidad también se puede ajustar, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, la tasa de fecundidad adolescente es un ajuste que se hace para los adolescentes. Pero ustedes podrían hacerlo para cualquier edad, ¿ya? Podrían hacerlo. Me interesa estudiar mujeres de 45 49 años. Entonces usted suma todos los nacidos vivos de mujeres
de 45 a 49 años y lo divide por todas las mujeres de 45 a 49 años y él le va a dar la tasa global específica para ese grupito. En síntesis, la tasa global de fecundidad es un buen indicador para valorar el crecimiento poblacional. No se debe confundir con la tasa bruta de natalidad. Debemos seguir trabajando la disminución de la tasa global de fecundidad adolescente, aunque eso implique que nuestra población se achique más. Y la fecundidad, y no sé por qué hice paridad acá, paridad media en edades son un buen complemento para identificar los grupos que aportan a la tasa global de fecundidad. Ahí está la bibliografía. Y bueno, eso fue la clase de hoy. No, mentira. Tenemos algo más todavía. Tenemos más. ¿Les parece un break? Creo que fue mucha información, ¿o no? Muy aburrido. En general, Sí, profe, muy aburrido. Ah, chuta. muchos conceptos, profe. Haremos Eso un es. break. Gracias por la confesión de que estaba muy aburrido. No, era por el break. No, miren, yo sé que esto a mí me gusta. ¿Ah? A mí me gusta. Pero sé que a las matronas en general esto no les gusta mucho. ¿Ya? Trato, obviamente, en términos online me cuesta hacerlo como tan dinámico. Pero si algún día tuviéramos clases presenciales, esto yo lo hago súper divertido. Pero bueno, será en el futuro. Tenemos un break de 5 minutos, ¿está bien? Ya, profe. Ya, Está bien. 15:30 estamos acá. Chau, chau.
Ya, ¿están por ahí? Sí. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Seguimos? Ya, esta clase es más cortita. Aquí vamos a hablar de crecimiento poblacional y las famosas pirámides poblacionales. Bueno, como reseña, las poblaciones pueden crecer, pueden decrecer o mantenerse. La transición demográfica es el constante movimiento de una pirámide poblacional a otra. La pirámide poblacional es una visión de la población que se utiliza en todo el mundo. Existen tres tipos, pero también hay unas derivaciones pequeñitas, y Chile también es parte de una transición demográfica. ¿Ya? Vamos a ver este video. Déjenme proyectarlo. ¿Lo ven bien, cierto? Profesor. ¿Se ve? Ya, voy a reproducirlo. Russia, with the largest territory in the world, has roughly the same total population as Nigeria, a country 1/16 its size. But this similarity won't last long. One of the populations is rapidly growing, while the other is slowly declining. What can this tell us about the two countries? Population statistics are some of the most important data social scientists and policy experts have to work with. But understanding a country's situation and making accurate predictions requires knowing not just the total size of the population, but its internal characteristics, such as age and gender distribution. So how can we keep track of all that data in a way that makes it easy to comprehend? Complex data is more easily interpreted through visualization, and one of the ways that demographers represent the internal distribution of a population is the population pyramid. Here, the data is divided by gender, with females on one side and males on the other. The population numbers are shown for each 5-year age interval, starting from 0 to 4 and continuing up to 100 and up. These intervals are grouped together into pre-reproductive, 0 to 14, reproductive, 15 to 44, and post-reproductive years, 45 and up. Such a population pyramid can be a powerful predictor of future population trends. For example, Rwanda's population pyramid shows it to be a fast-growing country. With most of the population being in the youngest age groups at the bottom of the pyramid, the number will grow rapidly in the coming years. As today's children reach their reproductive years and have children of their own, the total population is almost certain to double within the next few decades. For our second example, let's look at Canada, where most of the population is clustered around the middle of the graph. Because there are less people in the pre-reproductive age groups than there are in the reproductive ones, the population will grow more slowly as the number of people reaching their reproductive years decreases. Finally, let's look at Japan. Because the majority of its population is in its post-reproductive years, and the number of people is smaller at each younger interval, this means that at current rates of reproduction, the population will begin to decline as fewer and fewer people reach reproductive age. Comparing these three population pyramids side by side shows us three different stages in the demographic transition as a country moves from a pre-industrial society to one with an industrial or post-industrial economy. Countries that have only recently begun the process of industrialization typically see an increase in life expectancy and a fall in child mortality rates as a result of improvements in medicine, sanitation, and food supply, while birth rates remain constant, leading to a population boom. Developing countries that are farther along in the industrialization process begin to see a fall in birth rates due to factors such as increased education and opportunities for women outside of child rearing, and a move from rural to urban living that makes having large families less economically advantageous. Finally, countries in advanced stages of industrialization reach a point where both birth and death rates are low, and the population remains stable or even begins to decline. Now let's take a look at the projected population pyramids for the same three countries in 2050. What do these tell us about the expected changes in each country's population? And what kinds of factors can alter the shape of these future pyramids?
A population pyramid can be useful not only as a predictor of a country's future, but as a record of its past. Russia's population pyramid still bears the scars of World War II, which explains both the fewer numbers of elderly men compared to elderly women, and the relatively sudden population increase as soldiers returned from the war and normal life resumed. China's population pyramid reflects the establishment of the one-child policy 35 years before, which prevented a population boom such as that of Rwanda, but also led to sex-selective abortions, resulting in more male children than female children. Finally, the pyramid for the United States shows the baby boom that followed World War II. As you can see, population pyramids tell us far more about a country than just a set of numbers, by showing both where it's been and where it's headed within a single image. And in today's increasingly interconnected world, facing issues such as food shortages, ecological threats, and economic disparities, it is increasingly important for both scientists and policymakers to have a rich and complex understanding of populations and the factors affecting them. Ya, ¿lo vieron? ¿Entendieron como introducción más o menos, no? Sí, profe. Ya, súper. Seguimos entonces, ahora voy con mi voz y en español. Es más que nada para como una introducción para que entiendan algunos conceptos. Si se fijan, lo que intentamos hacer con esta ciencia tan dura como la demografía es de algún modo predecir, pero no predecir con bolitas de cristal, sino que intentar predecir con elementos más consistentes, probablemente matemáticos, y generar ideas o una forma de política pública asociada a esa proyección. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de tipos de crecimiento, vamos a hablar de transición demográfica, de pirámides poblacionales y sus tipos. Contenido y resultados de aprendizaje. Entonces, primero, crecimiento poblacional, o también llamado crecimiento demográfico en alguna literatura, es el cambio de una población en un cierto plazo y es contado por el cambio de número de individuos en una población. Las proyecciones de población proporcionan una referencia del futuro tamaño y estructura por edad y siempre se basa en componentes del comportamiento demográfico. Estos son fecundidad, mortalidad, migración, ¿ya? Que ya están bien sabidos por ustedes. Entonces, estos tres son un insumo fundamental para la planificación y la toma de decisiones. Primer concepto, crecimiento natural. Y acá este número puede dar positivo o negativo. Si es positivo es superávit y si es negativo es déficit. Por lo tanto puede ser el superávit o el déficit de nacimientos en comparación con las muertes. Es súper simple. El crecimiento natural es igual a los que nacen menos los que mueren. Entonces, preguntas para los que están atentamente en clases. Si los que nacen son más los que mueren, ¿hay superávit o déficit? Déficit. ¿O no? ¿O no? Yo creo. Pensemos de nuevo. Voy a decirlo de nuevo. Ah, ya, entonces superávit. No son lo mismo. Es que, no sé, imagino la duda. Por eso lo voy a explicar bien. Miren, no es lo mismo. Superávit habla de un número positivo, déficit de un número negativo. ¿Ya? Si los que nacen son más que los que mueren, el número va a dar positivo. Por lo tanto, es superávit. Ah, ya. ¿Ahí sí? Ahora entendí. Sí, gracias, profe. Súper. Ya, la misma pregunta. Si los que mueren son los mismos que los que nacen, así, el mismo número, ¿hay superávit o déficit? ¿No podría ser superávit? Ay, ¿Ah? no sería ninguno, ¿sí? Sería O nulo. ninguna. Crecimiento nulo.
crecimiento natural nulo. ¿Ya? ¿Se entendió la diferencia? Súper. Ya, la última. A ver. Si las defunciones son más que los nacimientos, ¿hay superávit o déficit? Déficit. Excelente, muy bien. Ya. Lo voy a poner más complicado ahora. Perdonen. Entonces ya saben lo que es crecimiento natural. Ahora vamos a hablar del crecimiento total de la población. El crecimiento total de la población se calcula nacimientos menos defunciones, que es también el crecimiento natural, y se le suma, entre paréntesis, importante este paréntesis, inmigrantes versus emigrantes. Pregunta para el curso. ¿Cuáles son los inmigrantes? ¿Quiénes Llegan- Entran. ¿Quiénes entran? Es decir, yo estoy acá en Chile, ¿cierto? Yo veo que llega gente. Entonces los que llegan para mí, porque yo estoy acá, son inmigrantes. Llegan. ¿Ya? Pero ahora yo estoy en Venezuela. Supongamos que esta clase la estoy haciendo en Caracas, Venezuela. No voy a hablar como venezolano, pero para que entiendan el concepto. Y estoy enterándome que mucha población se está yendo a Chile. Desde mi punto de vista, ahora como venezolano ahí en Caracas, los que son se van, emigrantes? ¿son emigrantes o inmigrantes? Emigrantes. Emigrantes. ¿Ya? Por lo tanto, la calificación de inmigrante o emigrante va a estar dada por el observador, donde se posiciona. ¿Ya? Ustedes están en Chile. Y un compañero o compañera de ustedes dice, me voy a ir a estudiar a Grecia. ¿Es un inmigrante o un emigrante? Ustedes están en Chile. Emigrante. Es un emigrante. ¿Ya? Pero cuando lo vean a ese compañero o compañera llegar al aeropuerto, el policía griego que está en el aeropuerto, vea llegar al chileno o a la chilena, ¿cómo lo va a tratar? ¿Como inmigrante o emigrante? Como inmigrante. Como inmigrante. Ya, ¿se entiende el concepto, cierto? Sí, se entiende, profe. Súper. Entonces, el crecimiento total de la población se calcula de los nacimientos menos defunciones más los inmigrantes versus los emigrantes. ¿Ya? Ese concepto hace referencia a migración. Y acá también puede haber superávit o déficit. ¿Ya? Ejercicio. En una región X, pero ustedes viven en esa región, hay 100 nacimientos, hay 50 defunciones. ¿Ya? 100 nacimientos, 50 defunciones. ¿Hay migración? Sí. Inmigrantes, 50. Emigrantes, 100. ¿Cuál es el crecimiento total de la población? Es nula. Cero. Muy bien, excelente. Es 0, es nula. Ya. ¿Se entendió el ejercicio, no? Sí, se entendió. Sumar y restar. Espera y manzana. Ya. Bueno, esta es la evolución de la población y su tasa de crecimiento. Nos damos cuenta que la población chilena sigue creciendo, pero a un ritmo cada vez más lento. ¿Ya? ¿Cuánto estábamos creciendo, y ahora nos estamos más o menos estancando? Esta tasa de crecimiento es gracias, o sea, todavía es número positivo gracias a la migración, porque solamente por tasa global de fecundidad no llegamos. Transición demográfica, este concepto es súper importante y atención. Es un proceso de larga duración, es complejo y heterogéneo, y se da en muchos países. Y como es una transición, pasa de un punto a otro. ¿Ya? Así como la mariposa antes fue un capullo, pasa por la transición de larva, esto es lo mismo. Entonces, en
en un primer punto, existe un bajo crecimiento demográfico con altas tasas de mortalidad y fecundidad. Es decir, muchos nacen, muchos mueren. Y el país se va moviendo en esta transición demográfica hasta llegar a otro punto donde hay bajo crecimiento también, pero los niveles de mortalidad y fecundidad bajaron también. ¿No? Por lo tanto, este modelo o teoría describe y predice cómo la población va a variar en un transcurso del tiempo y cuánto se va a demorar también, más o menos. Siempre bajo el alero de los que nacen y los que mueren. Aquí hay distintas definiciones. La de Frank dice que es un proceso dinámico en el cual las pautas de salud y enfermedad de una sociedad evolucionan en respuesta a cambios demográficos, socioeconómicos, tecnológicos, culturales y biológicos. Por lo tanto, podemos decir que es un proceso complejo, con diferencia entre los países en cuanto al momento de inicio y ritmo, ¿ya? Y que se ve afectado por distintos tipos de factores y de distinta índole. Por lo tanto, la transición demográfica hace referencia a un estado inicial y a un estado final. El estado inicial hay bajo crecimiento demográfico con alta mortalidad y alta natalidad. El estado final también tiene un bajo crecimiento demográfico, pero con baja mortalidad y baja natalidad. Profe, ¿cómo puede ser esto? Bueno, bajo crecimiento demográfico es porque la población no está creciendo porque los que nacen son los mismos que mueren. Entonces es como que tengan un saco de papas y les metan las mismas papas por arriba, pero también tengan un hoyo abajo y salen las mismas papas. Y por el otro lado llega un punto y dicen, voy a empezar a tapar un poquito los hoyitos de salida y de entrada. Pero también va a haber bajo crecimiento demográfico por cuanto las pocas papas que entran son las mismas pocas papas que salen. Entonces la transición demográfica se refiere a cambios que experimentan las poblaciones desde niveles altos a bajos de mortalidad y fecundidad. Entonces cambia la estructura por edad. Aquí podemos ver hay preguntas. ¿Podría dar algún ejemplo en donde haya pasado algo así? Que no comprendo mucho. Sí, vamos a los ejemplos, vamos de hecho ahora. Aquí tenemos un nivel de fecundidad alto y un nivel de mortalidad alto. ¿Ya? Si el nivel de fecundidad se mantiene por encima del de mortalidad, hay tasa de crecimiento positiva. No obstante, si el nivel de mortalidad superase el de fecundidad, hay tasa de crecimiento negativa, porque son más los que mueren que los que nacen. ¿Ok? Aquí lo que expresa que había un punto de transición demográfica de alto nivel de fecundidad y mortalidad hasta pasar a bajos niveles de fecundidad y mortalidad. Aquí podemos ver lo que pasó en Chile, por ejemplo. La tasa bruta de natalidad era alta, con una tasa de crecimiento de 2,6, y la tasa bruta de mortalidad estaba bajito, y ahora estas dos se han vuelto a juntar. Por lo tanto, los que nacen son casi los mismos que mueren. Por lo tanto, nuestra tasa de crecimiento es casi nula. Hay 4 tipos de grupos o tipos de transición. ¿Ya? Grupo 1, transición incipiente. Grupo 2, transición moderada. Grupo 3, plena transición. Y grupo 4, transición avanzada. Este es el grupo incipiente. Por ejemplo, Bolivia, Haití, donde hay alta natalidad, donde hay alta mortalidad y donde hay un crecimiento natural moderado en 2,5. Chile en algún momento fue parte de este grupo 1 de transición incipiente. En el Chile de sus abuelitos, en el de mis abuelitos, estamos hablando en 1950, donde la gente que se moría era casi la misma la gente que nacía. El grupo 2, por otro lado, transición moderada, en que muchos nacen, alta natalidad, y los que empiezan a morir son menos, pero es una mortalidad moderada. Entonces empieza a crecer la población a un nivel del 3%, ejemplo, Guatemala, Honduras, Paraguay. La población se empieza a rejuvenecer. ¿Ya? Esto Chile también lo pasó en los años 80.
Grupo 3, plena transición. La natalidad se empieza a moderar, empieza a bajar, y la mortalidad sigue bajando hasta llegar a niveles moderado y bajo. El crecimiento está cercano al 2%, y el descenso de la fecundidad es reciente, la estructura de edad es joven. Esto Chile lo vivió a partir de los 90, en los años 2000. ¿Ya? Ejemplo de esto, de lo que está pasando Brasil, México, Venezuela. Y el grupo 4, que es transición avanzada, donde hay moderada o baja natalidad, Chile, y donde hay moderada o baja mortalidad, también Chile. El crecimiento natural está bajo el 1%. Y hay dos grupos, el cubano primero, donde hay mortalidad y fecundidad bajas por un largo periodo, tienen una estructura bien desarrollada, es decir, mantienen esta lógica de muertes y fecundidad bajas. Y los otros como Chile, Bahamas, Barbados, Jamaica, etc., llevan poquito tiempo en esta escuela de la transición avanzada. Chile llegó hace poco a este curso de transición avanzada, donde tiene baja cantidad de muertos y baja cantidad de nacidos. Por lo tanto, ahora estamos viviendo como la última etapa de la población joven. Pero en 20 años más vamos a vivir la etapa de tener, los que somos jóvenes ahora, vamos a tener 50 años. Yo, por ejemplo, tengo 32, en 20 años más tendré 52. Ustedes tienen ahora 20, ¿o no? ¿O 19? Más o menos, como el promedio de curso. En 20 años más van a tener 40. Entonces ya vamos a entrar en el grupito de vejetes. ¿Levantaron la mano? Sí, profe, una consulta. Diga. En el video que mostró se decía que, por ejemplo, habían algunos países donde aún habían vestigios, por así decirlo, de la Segunda Guerra Mundial con Claro. respecto a la pirámide. ¿Usted cree que ahora con el tema de las muertes por COVID, Chile quizás va a cambiar como la pirámide por todas las muertes que han habido? ¿O en verdad no va a verse mucho el cambio? Yo creo que se va a notar en países donde las muertes fueron de verdad abundantes. Por ejemplo, Brasil, Estados Unidos. Esas pirámides se van a tornar como súper fuertes. Pero si lo piensa en Chile, al año tenemos alrededor de 200.000, 250.000 muertos en total en la población en general. Y por COVID han muerto en Chile, creo que la última cifra está entre 30.000 y 35.000. ¿O no? Por ahí anda. Entonces no cambia mucho la lógica. Además, los procesos de vacunación han protegido de algún modo a las edades más avanzadas. Entonces ahora como los que se mueren son más transversalmente, y eso no va a implicar como que la pirámide vaya a cambiar fuertemente, como si lo hace una guerra. En una guerra van a pelear, bueno, en la Segunda Guerra Mundial fueron a pelear solo los hombres. Entonces ahí habían vestigios de la pirámide y cómo se dañaba a partir de esos eventos, ¿ya? Pero en vista de las muertes en Chile, que son alrededor de 30.000, 35.000, habría que ver qué tanto de ese porcentaje de esas muertes fueron quizás en algún grupo de edad. Si ese grupo de edad está como, no sé, sobre el 50% de esas muertes, claro que se puede ver afectada la pirámide, en cuyo caso lo vamos a notar de aquí a 5 años más en las nuevas pirámides poblacionales. Entonces, esos son todos los tipos de escenarios y sus crecimientos. ¿Para dónde va Chile? Bueno, Chile ya pasó por toda esta, bla, 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 bla. Actualmente estamos en transición avanzada y vamos a llegar a un nivel que se llama post-transición. Y de aquí después van a inventar otro término que se llame post-transición o post-transición 2.0, qué sé yo. ¿Ya? Pero el punto es que esta ciencia siempre está creando nuevos conceptos a medida de lo que va pasando.
¿ya? No es que estos escenarios sean estáticos. Esto es lo conocido siendo 1 de septiembre del 2021. Estos son los escenarios conocidos. No obstante, se pueden crear nuevos en el futuro. ¿Ya? Chile va acá, a un nivel de post-transición donde el crecimiento va a ser bajo el 0,5%. Es decir, vamos a crecer mucho menos. Países como Europa. ¿Por qué la gente está migrando a Europa? Porque básicamente en Europa está creciendo muy poquito por sí mismo, entonces la migración le ayuda con la fuerza de trabajo. Eso es básicamente. Hablando de eso, hay algo que se llama pirámide poblacional, que es una representación gráfica de las personas que se agrupan por sexo y edad. ¿Ya? Cuando acá la pirámide poblacional es lo más antigénero que puede existir porque califica por sexo biológico. Entonces es como demografía pura y dura, alguien me podría decir, y tendría razón. Pero es algo que mide cómo se van comportando las poblaciones y demuestra la distribución demográfica de la población, de los que están vivos, por supuesto. Entonces nos puede dar indicios de cómo está esta población agrupada por edad y sexo. ¿Ya? Esa es la típica pirámide poblacional. Uno, cuando es chiquitito, le dicen, no, el abuelito se va a morir. ¿Por qué? Porque uno entiende que cuando llega a etapas más avanzadas, la gente se empieza a morir. Y uno entiende que cuando es chiquitito, tiene como cierta esperanza de vida, ¿cierto? Como que uno esperaría morir a los 75, 80 años, solamente por haber nacido en esta época en Chile, ¿cierto? Por lo tanto, esta es la típica pirámide poblacional. ¿Sí? Muchos nacen, muchos mueren. ¿Cómo sé que muchos mueren? Porque quedan poquitito acá arriba. ¿Ya? Y siempre agrupados por hombres y mujeres. Ahí tienen como detalles de cómo se hace la agrupación por grupo. Aquí pueden verlos. Hombres, mujeres, grupos de edad. Esto acá está en 10, pero también podría ser de 5 en 5. ¿Ya? Y este es como la masa o el número de habitantes o porcentualmente cuánta población hay. ¿Ya? O sea, cuán ancho sea, demuestra si hay más o menos población. Entonces, ¿cómo se interpreta? Bueno, cuando la pirámide es de base ancha, indica que las personas de la edad más jóvenes constituyen una proporción relativamente grande, y cuando la parte superior es estrecho puntiagudo, significa que las personas mayores constituyen una proporción relativamente pequeña. ¿Ya? Eso quiere decir que acá hay una alta tasa de natalidad, y aquí la gente se empieza a morir. Entonces hay una alta tasa de mortalidad, probablemente por pocos cuidados médicos. Por lo tanto, poca gente llega a vivir a edades más adultas. Esta es la típica pirámide poblacional con base ancha y parte puntiaguda. Siempre ustedes van a notar que los grupos en las pirámides, las mujeres van a ser más que los hombres en los grupos de mayor edad. Entonces siempre van a ver más abultado al lado de las mujeres. Ah, pero ¿escuchó mi respuesta o no? ¿O se la repito? O sea, lo que pasa es que justo se me cayó el internet, pero escuché que había dicho que en Chile la verdad es que no iba a haber una muy grande diferencia. No, porque, o sea, sí podría, pero tendríamos que estudiar qué porcentaje de las muertes totales que ocurrieron son en los grupos de mayor edad. A lo mejor hay un grupo de edad como que se llevó, no sé, el 75% de todas las muertes por COVID, claro, ya iba a quedar súper demostrado, pero si la muerte fue medianamente transversal, no se va a notar tanto. Somos casi 18 millones de personas, han muerto 35.000, al menos eso, esa es la estadística. Por COVID es un porcentaje súper bajo. Es como por ejemplo Rusia, Alemania, que perdieron como un tercio de su población o casi la mitad de su población en la guerra.
La fecundidad y la mortalidad de la población se reflejan también en la forma de la pirámide, así como se ve acá. Aquí vemos que hay una alta tasa de natalidad también, pero la gente empieza a subsistir, empieza a resistir hasta edades más tardías. Entonces baja la tasa de mortalidad. ¿Por qué pasará eso? ¿Acaso hay mejores cuidados en salud? Y hay más gente viviendo en edades más tardías. Y aquí ya la cosa se descompensó. ¿No? Ya se volvió loca. Países desarrollados empiezan a vivir este fenómeno, que ya no tiene tanta forma de pirámide, en verdad. En que hay baja tasa de natalidad, se empieza a agrupar gente acá, que los que nacieron en el pasado no quieren tener hijos, entonces empiezan a voltar acá, y además empiezan a llegar, llega el componente migratorio, de inmigrantes, llega, y además los que antes eran la fuerza de trabajo, los que estaban entre 15 y 65, siguen viviendo. Entonces, tanta forma de pirámide no tiene, pero sí demuestra algo, de que hay baja tasa de natalidad y mucha gente está llegando a edades más tardías. Por lo tanto, acá podemos describir tres tipos de pirámides poblacionales. La expansiva o de crecimiento rápido, la estacionaria o de crecimiento lento, y la constrictiva o de crecimiento negativo. Ahí lo pueden ver. Expansiva, también llamado crecimiento rápido. Entonces, recuerden que esto es una transición. O sea, la que está acá no se va a quedar toda la vida en esta pirámide. El país que esté en esta pirámide no se va a quedar toda la vida acá. Va a progresar a este. Y después este que está acá va a progresar a este. De eso se trata. ¿Ya? Expansiva, muchos nacen, muchos mueren. Facilito. Estacionaria, la tasa de natalidad bajó y la gente se empieza a acumular acá al medio. Y empieza a agruparse también acá arriba. Y aquí ya la tasa de natalidad bajó y la tasa de mortalidad también bajó y la gente se empieza a agrupar. La pirámide empieza a tener ya no tanta forma de pirámide, parece cualquier cosa, pero habla de que empiezan a crecer negativamente. Imagínense un país en que la pirámide esté invertida, es decir, pocos nazcan y todos se agrupen acá arriba. Va a ser una locura. Entonces, la etapa expansiva, altas tasas de fertilidad y de mortalidad entre los grupos de edad más jóvenes. La etapa está... Uy, ¿qué pasó? Ah. Otra vez. Espérenme. Ahí sí. La etapa estacionaria, por otro lado, es una reducción de la mortalidad. Y la constrictiva tiene lados casi verticales, como está acá. Esta es la pirámide poblacional de Chile en tres periodos. Entonces, como les decía yo, en 1950 Chile tenía esta pirámide. ¿Qué nos dice esta pirámide? Que muchos nacían y muchos morían. Es la típica pirámide que está acá, la expansiva. Luego Chile en el año 2000 empezó a cambiar. La tasa de natalidad se modificó y empezó a vivir más gente acá. ¿Qué pasó? Estacionario. Para luego pasar a una etapa constrictiva en que pocos nacen y empiezan a agruparse mucho más acá y quedan acá. Si se fijan, miren lo loco de esto. Los que nacieron acá son los mismos que después están acá y que en la parte de acá van a estar acá. Es decir, los que nacieron aquí en 1950 están ahora acá. Y todos los de acá son los hijos de ellos.
Entonces acá podemos ver la evolución de la estructura de la población en grupos. Nos damos cuenta que el grupo de 65 más años, las personas mayores, han aumentado considerablemente. Y se proyecta que al 2050 sean el 21,6% de la población. Y los menos de 15 años, en 1950 eran casi más del tercio de la población, y en el 2050 va a ser muy poquito. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que nuestra tasa de crecimiento va bajando y el porcentaje de la población de 60 más años va creciendo. Eso le marca la tendencia. En síntesis, las transformaciones sociodemográficas ocurridas en Chile colocan al país en una transición avanzada. ¿Ya? Transición avanzada. ¿Cuál es la transición avanzada? Aquí. Transición avanzada, que también la podemos ver acá. Grupo 4. Moderada baja natalidad, moderada baja mortalidad. ¿Ya? Chile está en esa transición avanzada. Con niveles cada vez más bajos de fecundidad y mortalidad. Hay un envejecimiento poblacional, aumenta la esperanza de vida y hay modificaciones en la estructura etaria. Las pirámides de población, o sea, ahora, después van a ser mucho más viejitos la gente en Chile. Va a ser mucho más probable encontrar gente viejita que gente joven. Así que, si están solteros o solteras cuando sean viejitos, no se preocupen, porque va a haber harta gente también viejita para recodearse. Los jóvenes, no sé, de ese tiempo, no sé si van a poder decir lo mismo. Y bueno, las pirámides de población suelen representar la estructura de la población en una región, como lo vimos. Es una representación gráfica. Hay 3 tipos de pirámides: la expansiva, estacionaria y constrictiva. Y en un momento determinado, los países muestran diferentes tipos de pirámides, pero no va a ser esa la pirámide permanente. Está en modificación. Si ustedes quieren jugar al hacer demógrafos, pueden pinchar este link que les dejé acá. No sé por qué no funciona. Sí. Este link, ustedes pueden ver. Están viendo, ¿cierto? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Profe. Ya. En este link ustedes pueden ver países o qué pasaba con el país en cuestión que elijan en cierto momento de la vida. Por ejemplo, vamos a ver Chile en el año 1950. ¿Qué tipo de pirámide es esa? Expansiva. Muy bien. Y vamos a poner a Chile ahora en el año 2100. No creo que estemos vivos ahí, ¿cierto? No, a ver, pongamos mejor otra. Cuando tengan 60 años, va a ser en 40 años más ustedes, ¿cierto? Estamos en 2020, sería 2060. Ya, pongamos 2060. Así va a ser, chuta, no, hace un año. 2065, 2060. Así va a ser Chile cuando ustedes tengan 60 años. Si es que se quedan en este país, obvio. Igual Bueno, es deforme. Sería constrictiva. Así es, así es. Pocos Se nacen, mantendría. pocos mueren y se agrupan en edades avanzadas. Y si tienen hijos, sus hijos van a ver esto. Si es que tienen hijos, obvio. Eso es más estacionario. Porque abajito es un poquito más angosto, ¿no? Esta es como la tercera etapa. Ah. Podríamos decir que es más constrictiva en forma. ¿Ya? No sé, ¿quieren ver algún país en especial? ¿Quieren migrar a algún país? Yo siempre pongo el ejemplo de Japón, porque como más notable
lo que pasa. Miren, Japón en un principio era así también. Luego en el año 2000 pasó así. Actualmente está actualmente está así. Y va a llegar un momento que va a ser así. Muy parecido a los chilenos, pero siempre, en el caso de las mujeres, que son las que están en rojo, van a ser un tamaño más grande. Una mujer vive más, en proporción y cantidad. Ya, Profe, entonces, sí, diga. en España, ¿cómo? Es que, no sé, la otra vez yo había visto una noticia que mencionaba que España está tendiendo a ser un país mucho más viejo actualmente. Así es, así es. Es clásico de los países desarrollados llegar a una etapa de la transición llamada post-transición, donde la población se empieza a achicar porque los viejitos son muchos, los que nacen son muy poquitos. Entonces tienen una tasa de crecimiento muy bajita y en algunos casos incluso negativa. Esto es como una familia. Si piensan, por ejemplo, en mi familia, está mi papá, mi mamá y 4 hijos. Entonces nosotros, como para tener la misma cantidad de 6 personas, cada uno de mis hermanos debiese tener a lo menos 1,5 hijos. Y actualmente ninguno de mi hermano y yo tenemos hijos. Entonces nos vamos a achicar como familia. ¿Se entiende? Sí, profe, Ya. gracias, se entiende. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Van a comparar la pirámide poblacional en el país A y en el país B. ¿Ya? Este es el país A. Van a decirme detalles de esta y van a darme detalles de la que está acá. ¿Ya? ¿Qué diferencias notan? Bueno, son las 4:15, así que nos vamos a tomar 10 minutos, 4:25, ¿ok? 10 minutos para qué, profe. Para que me digan qué elementos notan de distinto entre la A y la B, país A y país B. Bueno, Ah, ya, pero ¿se refiere a que lo hagamos en grupo o de forma individual? no, individual, sí. Ah, ya, En ya. grupo, para pensar esto, no se necesitan tantas cabezas, ¿sí? Ver un par de cosas nomás. ¿Ya? Ya, ok.
Ya, ¿están por ahí? Sí, profesor. Ya. ¿Quién quiere jugar a participar? Yo. Ya que hablé. Ya, lo escucho. Ya no. Que explico que principalmente que necesitaba que explicara. Que es lo que analicé, ¿o no? ¿Sí? Sí. Ya, con respecto a la primera población, como hay muchos jóvenes o niños y la cantidad de adultos es menor, está creciendo, yo dije. Porque con el tiempo van a crecer estos niños y así. Mientras que con respecto a la segunda, hay mucho adulto y poco niño. Así que dije que probablemente esta población está envejeciendo debido a que estos niños son muy pocos comparados con los adultos. Entonces, cada vez se va a hacer más vieja la población a través de los años. Así que eso principalmente, que la primera está como, ¿cómo es la palabra? Rejuveneciendo, no sé cuál es la palabra. Y la otra envejeciendo. Súper. Bien. ¿Alguien más quiere jugar? Hacer esta análisis o comparación de las pirámides poblacionales. Está bien, Javier, todo lo que dijo estaba correcto, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? También podríamos decir que la primera pirámide es de tipo expansiva y la B puede ser constrictiva. Muy bien. Excelente. Muy bien. Correcto. Felicitaciones, Claudia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profesor, ya ha caído. Sí, me caí, perdón. Ah. Ay. Escuchaste a Claudia. Si es que alguien dijo algo después, no escuché. ¿Alguien más? No, profe, en verdad creo que ¿No? ese era como un buen resumen lo que dijeron los dos Sí, compañeros. sí. Yo también había notado lo mismo, que la pirámide A tiene mayor proporción de gente joven que la pirámide B. Y en el país A, que es de la pirámide A, por supuesto, está incrementando su población, tal como dijo Javier. Y el país B está achicándose o declinando su población. Josefa, la escucho. Profe, ¿se podría deducir que en la pirámide B hay mayor esperanza de vida? Puede ser, sí. Es, es totalmente plausible lo que dice Josefa. Correcto. Súper bien. Bueno, eso es todo. ¿O quieren que hagamos más ejercicios? Tengo más ejercicios, ¿eh? Quería mostrar esto, que es la pirámide poblacional del mundo con el paso de los años. Entonces acá podemos ver que en 1950 la pirámide era esta, la que está en azul marino. ¿Ya? ¿Qué tipo de pirámide es esa, la que está en azul marino? Expansiva. Expansiva, muy bien. Hasta nuestros días, que estamos ahí como por el 2018, y en el 2100 va a ser así, como una carpa de circo. Así seremos en el futuro. ¿Ya? Ahí está la bibliografía. Bien. Resuelvo dudas o preguntas. El profesor, yo tengo una consulta Diga. con respecto a la última foto que me mostró, a la última tabla.
O sea, eso obviamente es una estimación, Es una proyección. porque igualmente ahora se ha visto, al menos por ejemplo aquí en Chile, que las tasas de nacimiento y gente que quiere tener hijos ha disminuido debido, ya sabes, millennials, no sé cuál es la palabra, y todo el calentamiento global, toda esa cosa que Claro, no se quiere traer sustentables. hijos al mundo. Sustentables. Exacto, pues nosotros pensamos en el planeta. Entonces, por eso Exactamente. mismo, Se está acabando el puede que en agua. una de esas, este gráfico puede que cambie, ¿no? Sí, Javier. Quiero hacer un asterisco nomás a lo que dijo. Estimación es distinto a proyección. ¿Ya? Lo que vimos es una proyección. Se proyecta lo que va a pasar. Una estimación es lo que se supone que hay algo en el momento actual. Ejemplo de estimación. Personas que viven con VIH. En Chile hay una estimación, no hay un catastro definitivo. ¿Ya? No se sabe ciertamente con exactitud cuántos son. Otro ejemplo de estimación. Porcentaje de población LGBTIQ+. Es una estimación, no hay un catastro definitivo. ¿Ya? Proyección es lo que va a pasar en el futuro. Y yendo a su pregunta, sí, las proyecciones se pueden caer. ¿Ya? Pero se hacen en base a lo que pasó antes y a unos modelos matemáticos que se llaman regresiones y se proyecta lo que puede suceder. Pero sí, puede modificarse. ¿Ya? Esa proyección se realizó en los últimos 5 años. Así que no es tan vieja. Cuando una proyección proyecta más a lo lejos, tiene más porcentaje de error versus la que hacen hacia más cerca. ¿Ya? Por ejemplo, si usted quiere proyectar algo de aquí al 2025, tiene menos porcentaje de error si quiere proyectar lo mismo hacia el 2050. Bueno. Sí, profesor, te Sí, entendió la profe, se diferencia. entendió súper bien la diferencia. Ya. Entonces, damos por finalizada la sesión de hoy. Que estén muy bien. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Profe, ¿Tienen Excel en su Gracias, computador profe. o no? A la próxima clase es indispensable que tengan un computador con Excel. Bueno, profe, una consulta. ¿Usted cree que el video esté antes de la próxima clase? ¿qué video? El de esta clase. Ah, lo subo hoy día. Obvio que sí. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, chau. Que estén bien. Nos Chao, vemos. profe, cuídese. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe.